Hay noches en las que el silencio de las carreteras rurales pesa más que cualquier ruido, y esa noche en particular, mientras conducía la ambulancia por la autopista vacía que conecta los pequeños pueblos al norte de Zaragoza, sentí ese peso como nunca antes. Me llamo Gabriel Ortega, tengo 34 años y llevo 11 años trabajando como paramédico en el servicio de emergencias rurales. He visto de todo en este trabajo, desde accidentes terribles hasta partos en medio de la nada, pero lo que viví aquella madrugada de febrero cambió por completo mi manera de entender lo que consideramos real y lo que preferimos ignorar. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has vivido algo inexplicable en una carretera o en un lugar aislado, porque créeme, después de escuchar lo que tengo que contarte, vas a entender que no estamos solos en esos caminos oscuros. Ahora sí, sigamos con la historia. Llevo más de una década respondiendo a emergencias en las zonas más remotas de Aragón, esos lugares donde las luces de la ciudad son solo un recuerdo lejano y donde la oscuridad de la noche es tan densa que puedes sentirla contra tu piel. Mi compañera esa noche era Mónica Castillo, una paramédica de 29 años que llevaba 5 años en el equipo. Mónica era de esas personas que siempre mantenía la calma, incluso cuando las cosas se ponían verdaderamente complicadas. Habíamos trabajado juntos en docenas de casos difíciles y yo confiaba en ella tanto como en mi propio instinto. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando recibimos la llamada. La temperatura había bajado a -2 grados y una niebla espesa había comenzado a extenderse sobre la carretera como una manta gris que lo cubría todo. La voz del despachador sonaba tensa a través de la radio, algo que inmediatamente me puso alerta porque Jorge, nuestro despachador habitual, era un hombre que había escuchado miles de emergencias sin inmutarse. La llamada había sido confusa, nos explicó. Una mujer había marcado al número de emergencias desde un teléfono móvil, su voz entrecortada por sollozos, diciendo que su esposo había tenido un accidente en la carretera A1506, kilómetro 63. Pero cuando el despachador le pidió más detalles, la línea se cortó. Intentaron devolver la llamada varias veces, pero el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. No había más información, solo esas coordenadas aproximadas en una de las carreteras más aisladas de la región. Mónica y yo intercambiamos una mirada mientras preparábamos el equipo. Habíamos aprendido que las llamadas confusas en medio de la noche, especialmente en carreteras rurales, podían significar cualquier cosa. Desde un accidente grave hasta una situación de violencia doméstica, pasando por personas desorientadas o bajo la influencia de sustancias. Teníamos que estar preparados para todo. Las luces rojas de la ambulancia cortaban la niebla mientras avanzábamos por la autopista principal. A nuestro alrededor, todo era oscuridad. No había casas, no había luces de otros vehículos, solo la carretera que se extendía ante nosotros como una cinta negra que desaparecía en la bruma. El silencio dentro de la cabina era denso, interrumpido solo por el zumbido del motor y el ocasional crujido de la radio. Tomamos el desvío hacia la A1506, una carretera secundaria que serpenteaba entre colinas cubiertas de encinas y campos abandonados. La niebla aquí era aún más espesa, reduciendo nuestra visibilidad a apenas unos metros por delante. Mónica iba mirando el GPS, contando los kilómetros en voz baja. 60, 61, 62. Cuando llegamos al kilómetro 63, reduje la velocidad hasta detenerme casi por completo. Las luces de emergencia seguían girando, proyectando ese resplandor rojo sobre la niebla que convertía todo el paisaje en algo irreal, como si estuviéramos dentro de una pesadilla. Miré a ambos lados de la carretera, buscando algún signo de un accidente, de un vehículo abandonado, de cualquier cosa que explicara la llamada. No había nada. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo, ni señales de un accidente reciente,
ni marcas de frenado en el asfalto. Solo esa niebla densa y ese silencio que parecía absorber todos los sonidos. Pues no veo nada, dije, sintiendo una extraña inquietud en el estómago. Mónica asintió, sus ojos escaneando el paisaje neblinoso. Vamos a bajar y revisar, sugirió. Tal vez el accidente fue hace un rato y ya se llevaron el vehículo, pero dejaron a alguien herido por ahí. Bajamos de la ambulancia y el frío de la madrugada me golpeó como una bofetada. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no pude identificar inmediatamente, pero que me resultaba vagamente perturbador. Mónica encendió su linterna y yo hice lo mismo. Los haces de luz cortaban la niebla en columnas pálidas que no llegaban muy lejos. Nos separamos, ella revisando un lado de la carretera y yo el otro, llamando en voz alta por si había alguien herido que no pudiera responder. La sensación de inquietud en mi estómago se intensificó. Había algo profundamente equivocado en esa escena, aunque no podía señalar exactamente qué era. Entonces, mientras caminaba por el arcén derecho, mi linterna iluminó algo en la niebla, unos 30 metros más adelante. Una figura. Alguien estaba de pie en medio de la carretera completamente inmóvil. ¡Hola!, grité, apuntando la linterna hacia la figura. «Necesita ayuda. Usted llamó a emergencias». La figura no se movió. No respondió. Desde donde estaba podía distinguir que era una persona, pero los detalles eran borrosos a través de la niebla. Comencé a caminar hacia ella, escuchando los pasos de Mónica corriendo para alcanzarme desde el otro lado de la carretera. A medida que nos acercábamos, la figura se volvió más clara. Era una mujer, vestida con lo que parecía un abrigo largo y oscuro. Estaba de espaldas a nosotros, mirando hacia la oscuridad más allá de la carretera. Su cabello era largo y negro, cayendo sobre sus hombros de una manera que parecía extrañamente rígida, como si estuviera mojado o congelado. «Señora», comenzó Mónica con su voz profesional pero cálida, «somos paramédicos. ¿Está usted bien? ¿Usted llamó pidiendo ayuda?» Silencio. La mujer no se movió, no dio señales de habernos escuchado. Estábamos ahora a unos 10 metros de ella, y algo en mi instinto me gritaba que detuviera, que no me acercara más. Pero mi entrenamiento y mi sentido del deber eran más fuertes que ese miedo irracional. «Vamos a acercarnos», le susurré a Mónica, «pero mantente alerta. Algo no está bien aquí». Dimos unos pasos más, y entonces la mujer comenzó a moverse. No se giró hacia nosotros, sino que empezó a caminar lentamente hacia adelante, adentrándose más en la niebla. Sus movimientos eran extraños, mecánicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. «¡Espere!», grité, apresurando el paso. «Necesitamos examinarla». Pero ella siguió caminando, su figura desvaneciéndose gradualmente en la bruma. Mónica y yo corrimos tras ella, nuestras linternas rebotando salvajemente mientras intentábamos mantenerla a la vista. La niebla parecía volverse más densa a medida que avanzábamos, tragándose la luz de nuestras linternas, y entonces de repente ella desapareció. Simplemente se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Nos detuvimos, jadeantes, nuestros haces de luz cortando frenéticamente la oscuridad en todas direcciones. «¿Dónde fue?», preguntó Mónica, su voz ahora teñida con algo que no había escuchado antes, miedo genuino. «Gabriel, ¿a dónde demonios fue?». Miré a nuestro alrededor, tratando de orientarme. Habíamos corrido tal vez 50 metros desde la ambulancia y ahora estábamos rodeados por completo de niebla. Las luces rojas de emergencia de nuestra unidad eran apenas visibles como un resplandor difuso en la distancia. «No lo sé», admití, sintiendo cómo el sudor frío recorría mi espalda a pesar del frío penetrante. «Pero necesitamos volver a la ambulancia. Ahora». Comenzamos a caminar de regreso, más rápido de lo que era seguro en esa visibilidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y podía escuchar la respiración agitada de Mónica a mi lado. Entonces, escuchamos el sonido. Era un llanto de mujer, agudo y desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez.
El sonido rebotaba en la niebla, imposible de localizar, llenando el aire nocturno con una tristeza tan profunda que dolía físicamente escucharla. «Esa es ella», dijo Mónica, deteniéndose. «Tenemos que ayudarla». «No», respondí agarrando su brazo con firmeza. «Algo está muy mal aquí, Mónica. Necesitamos volver a la ambulancia y pedir refuerzos». Pero el llanto continuaba, ahora mezclado con palabras que no podíamos distinguir claramente. Sonaba como súplicas, como si alguien estuviera rogando por ayuda. Mi entrenamiento me decía que debía responder, que debía encontrar a esa persona y ayudarla. Pero cada instinto de supervivencia que poseía me gritaba que corriera. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue aún peor, denso y opresivo, como si la niebla misma estuviera conteniendo la respiración. Mónica y yo corrimos de regreso a la ambulancia sin decir una palabra más. Cuando finalmente vimos las luces rojas de emergencia cortando la niebla, sentí un alivio tan intenso que mis rodillas casi cedieron. Subimos a la cabina y cerré las puertas con seguro, algo que nunca había hecho antes en una llamada de emergencia. «¿Qué fue eso?», preguntó Mónica, su voz temblando ligeramente. «Gabriel, ¿qué demonios acabamos de ver?». «No lo sé», respondí honestamente, agarrando el micrófono de la radio con manos que temblaban más de lo que quería admitir. «Pero voy a reportarlo». Contacté al despachador y le expliqué la situación, tratando de mantener mi voz profesional y calmada, aunque por dentro sentía como si mi mundo se hubiera inclinado ligeramente fuera de eje. Jorge nos dijo que enviaba una unidad de policía para revisar el área y que nosotros debíamos regresar a la base. Mientras dábamos la vuelta y comenzábamos a alejarnos de ese lugar, Mónica miró por el espejo lateral y dejó escapar un grito ahogado. Me giré para mirar y mi sangre se heló. La mujer estaba allí, de pie exactamente en el mismo lugar donde la habíamos visto inicialmente, mirando en nuestra dirección. Pero había algo diferente ahora. Incluso a través de la niebla y la distancia, podía ver su rostro claramente iluminado por las luces traseras de la ambulancia. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, había solo oscuridad, dos vacíos negros que parecían absorber la luz. Su boca estaba abierta en lo que podría haber sido un grito silencioso, y sus brazos colgaban a sus lados de una manera que ningún cuerpo humano vivo podría lograr. Pisé el acelerador a fondo, y la ambulancia rugió mientras nos alejábamos a toda velocidad de ese kilómetro maldito. No volví a mirar atrás hasta que estuvimos de nuevo en la autopista principal, donde las luces ocasionales de otros vehículos y las señales de tráfico me recordaron que existía un mundo normal más allá de esa pesadilla. Esa noche, de regreso en la base, Mónica y yo nos quedamos en silencio por largo rato, bebiendo café que sabía a cartón y tratando de procesar lo que habíamos experimentado. Ninguno de los dos quería ser el primero en decir en voz alta lo que ambos estábamos pensando, que lo que habíamos visto no era humano, que no tenía explicación lógica. Finalmente, Mónica rompió el silencio. «He escuchado historias», dijo en voz baja, mirando fijamente su taza de café, «de otros paramédicos, de policías que trabajan en carreteras rurales. Historias sobre encuentros extraños en lugares aislados, sobre cosas que no deberían existir, pero que aparecen en llamadas de emergencia falsas. Yo también las había escuchado», admití. «Siempre pensé que eran solo leyendas urbanas, historias que la gente contaba para pasar el tiempo en turnos nocturnos largos. Pero ahora ya no estaba tan seguro. La policía revisó el área al amanecer, cuando la niebla se había disipado. No encontraron nada, ningún signo de un accidente, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. El número de teléfono desde el cual se hizo la llamada de emergencia no existía. Los registros mostraban que era imposible que esa combinación de números estuviera asignada a ningún dispositivo. En los días siguientes, investigué por mi cuenta. Hablé con paramédicos veteranos, con policías que llevaban décadas trabajando en carreteras rurales, con gente del pueblo cercano al kilómetro 63, y las historias que escuché me helaron la sangre.
Resultó que ese tramo de carretera tenía una reputación. Cada pocos meses, el servicio de emergencias recibía llamadas similares, siempre en noches de niebla, siempre cerca de las 3 de la madrugada. Los equipos que respondían reportaban encuentros con figuras extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de terror inexplicable. Algunos incluso habían fotografiado o grabado video, pero las imágenes siempre salían distorsionadas, cubiertas de interferencia estática, como si algo bloqueara activamente cualquier intento de documentar lo que sucedía allí. Un paramédico jubilado llamado Vicente Ruiz, que había trabajado en la zona durante 30 años, me invitó a tomar café en un pequeño bar del pueblo de Alfajarín. Era un hombre de 68 años, con el rostro curtido por décadas de trabajo nocturno y ojos que habían visto demasiado. «Lo que encuentras en esa carretera», me dijo mientras removía su café con movimientos lentos y deliberados, «no es de este mundo. He respondido a docenas de llamadas en ese kilómetro maldito y cada vez es igual. Una llamada confusa, una figura en la niebla, ese sentimiento de terror que te hace querer correr. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que perdió a su familia en un accidente ahí hace décadas. Otros creen que es algo más antiguo, algo que existía en esas tierras mucho antes de que construyeran la carretera. ¿Y tú qué crees?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Vicente me miró con ojos cansados. «Creo que hay cosas en este mundo que no estamos destinados a entender, Gabriel. Lugares donde lo normal y lo imposible se superponen, donde las reglas que conocemos dejan de aplicar. Esa carretera es uno de esos lugares. Mi consejo es que si vuelves a recibir una llamada para el kilómetro 63, pidas que envíen a otro equipo». Pero ambos sabíamos que eso no era una opción. Como paramédico, no puedes simplemente negarte a responder a una emergencia porque el lugar te da miedo. Así que, en cambio, aprendí a vivir con esa experiencia, a cargarla como una piedra pesada en mi memoria. Mónica y yo volvimos a trabajar juntos, respondiendo a emergencias en toda la región. Nunca volvimos a hablar directamente sobre esa noche, aunque a veces, cuando pasábamos cerca de ese tramo de carretera durante el día, intercambiábamos miradas significativas. La experiencia nos había cambiado. Había abierto nuestros ojos a la posibilidad de que el mundo era más extraño y más aterrador de lo que alguna vez habíamos imaginado. Unas semanas después del incidente, recibí un paquete sin remitente en mi apartamento. Dentro había una fotografía vieja, descolorida por el tiempo. Mostraba una sección de carretera que reconocí inmediatamente como el kilómetro 63 de la A1506, pero la foto era claramente de décadas atrás, probablemente de los años 70 o principios de los 80. En la foto, un vehículo accidentado yacía volcado en el arcén. Junto a él, apenas visible, había una figura de pie en la carretera, una mujer con un abrigo largo y cabello negro. Incluso en la fotografía borrosa y descolorida, podía ver que sus brazos colgaban de esa manera imposible, y donde deberían estar sus ojos, había solo oscuridad. Al reverso de la foto, alguien había escrito con tinta desvaída: «Primera documentación, 14 de febrero de 1981. Ella sigue esperando». Guardé la fotografía en un cajón y traté de seguir con mi vida, pero había noches en que me despertaba sudando, recordando ese rostro sin ojos mirándome a través de la niebla. Mónica me confesó después que ella también tenía pesadillas, que a veces cuando estaba sola en su apartamento por la noche, escuchaba ese llanto desgarrador que habíamos oído en la carretera. Lo más perturbador fue cuando comencé a investigar los registros históricos del área. Descubrí que en febrero de 1981, exactamente en el kilómetro 63 de esa carretera, había ocurrido un accidente terrible. Un vehículo con una familia de 4 personas había perdido el control durante una noche de niebla densa. El padre y los 2 hijos pequeños no sobrevivieron al impacto. La madre, gravemente herida, había caminado por la carretera buscando ayuda, pero debido al aislamiento del lugar y la mala visibilidad, nadie la encontró hasta el amanecer siguiente. Para entonces ya era demasiado tarde. Su nombre era Dolores Navarro
Tenía 32 años. Los informes decían que cuando la encontraron, sus ojos estaban abiertos pero sin vida, mirando fijamente hacia el horizonte. Había caminado casi 1 kilómetro desde el lugar del accidente, dejando un rastro de huellas en el arcén antes de colapsar. Según los testigos, su cuerpo fue hallado en una postura extraña, con los brazos extendidos de una manera que no parecía natural. Desde entonces, cada año en febrero, especialmente en noches de niebla, el servicio de emergencias recibe llamadas inexplicables desde ese kilómetro de carretera. Equipos de respuesta rápida como el nuestro acuden y algunos reportan encuentros similares al nuestro. Otros no ven nada y asumen que fue una llamada falsa. Pero aquellos de nosotros que hemos visto a la mujer en la niebla, que hemos escuchado su llanto desesperado, sabemos la verdad. Hay algo en ese lugar, algo que quedó atrapado entre este mundo y el siguiente, repitiendo eternamente su búsqueda desesperada de ayuda que llegó demasiado tarde. Dolores Navarro sigue caminando por esa carretera, atrapada en el momento más terrible de su vida, llamando una y otra vez a emergencias con la esperanza de que esta vez alguien llegue a tiempo para salvar a su familia. Mónica eventualmente se transfirió a una estación urbana en el centro de Zaragoza, donde las emergencias son más frecuentes pero menos inquietantes. No la culpo. Yo consideré hacer lo mismo, pero algo me mantuvo en las carreteras rurales. Tal vez era un sentido del deber, o tal vez era la necesidad de entender lo que había visto, de encontrar alguna explicación racional que pudiera devolver el orden a mi visión del mundo. Pero la verdad es que no hay explicación racional. He hablado con científicos, con psicólogos, con investigadores de fenómenos inexplicables. Algunos sugieren alucinaciones colectivas causadas por el estrés y la falta de sueño. Otros hablan de campos electromagnéticos naturales que pueden afectar la percepción humana. Hay quienes mencionan infrasonidos producidos por el viento en ciertas topografías que pueden generar sensaciones de terror irracional. Pero ninguna de esas explicaciones puede justificar las llamadas telefónicas desde números que no existen, las fotografías que muestran la misma figura a lo largo de 4 décadas, los múltiples testigos independientes que describen exactamente la misma aparición sin haber hablado entre ellos previamente. He continuado trabajando en emergencias rurales y he aprendido a reconocer los signos de lo que llamamos entre nosotros llamadas del otro lado. Siempre son similares: horario entre las 2 y las 4 de la madrugada, niebla densa, información confusa del llamante y ese presentimiento instintivo de que algo no está bien. Cuando recibo una de estas llamadas me preparo mentalmente, recordándome a mí mismo que debo mantener la calma, que debo ser profesional, pero que también debo confiar en mis instintos. Hace 3 meses volví al kilómetro 63. Fue durante el día, en un claro mediodía de primavera cuando el sol brillaba con fuerza y la carretera se extendía visible por kilómetros en ambas direcciones. Estacioné la ambulancia exactamente donde nos habíamos detenido aquella noche y bajé para caminar por el arcén. A la luz del día, era solo un tramo más de carretera rural. Campos de trigo se extendían a ambos lados, mecidos suavemente por la brisa. Pájaros cantaban en las encinas cercanas. El aire olía a hierbas silvestres y tierra calentada por el sol. No había nada siniestro, nada que sugiriera los horrores que ese lugar guardaba en sus noches de niebla. Pero cuando cerré los ojos y escuché con atención, por debajo del sonido del viento y los pájaros, me pareció captar algo más. Un susurro distante, casi imperceptible, como si el eco de ese llanto desesperado todavía resonara en el aire, esperando que cayera la noche y regresara la niebla para manifestarse nuevamente. Volví a la ambulancia con un sentimiento de profunda tristeza. Dolores Navarro había sido una persona real, con una vida real, con una familia que amaba. Y ahora estaba atrapada, repitiendo eternamente su peor momento, incapaz de encontrar paz o descanso. Me pregunté si había algo que pudiera hacerse para ayudarla, para liberarla de ese ciclo terrible. Hablé con un sacerdote del pueblo cercano, el padre Javier Márquez, un hombre mayor que conocía todas las historias de la región.
Me escuchó con paciencia mientras le contaba mi experiencia, asintiendo ocasionalmente como si nada de lo que decía le sorprendiera. He intentado bendecir ese lugar varias veces a lo largo de los años, me dijo cuando terminé mi relato. Otros sacerdotes también lo han intentado. Pero sea lo que sea que mantiene a esa pobre alma atada a ese lugar, es más fuerte que cualquier ritual que conozcamos. Creo que su dolor es tan intenso, tan fundamental, que se ha convertido en parte del lugar mismo. No creo que pueda ser liberada hasta que encuentre lo que busca. ¿Y qué es lo que busca?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. El padre Javier me miró con ojos compasivos. Busca a alguien que llegue a tiempo, alguien que pueda salvar a su familia, pero por supuesto, eso es imposible. El accidente ocurrió hace más de 40 años. Su familia está en paz, sepultados en el cementerio de Alfajarín, pero ella no lo sabe o no puede aceptarlo. Está atrapada en ese momento, reviviendo una y otra vez la desesperación de buscar ayuda que nunca llega. Sus palabras me acompañaron durante días. La idea de alguien atrapado en un ciclo eterno de dolor y desesperación, incapaz de encontrar paz, me perturbaba profundamente. Como paramédico, mi trabajo es ayudar a las personas, aliviar su sufrimiento. Pero, ¿cómo ayudas a alguien que ya no está realmente vivo? ¿Cómo alivias el dolor de un fantasma? No tengo respuestas para esas preguntas. Lo que sí sé es que seguiré haciendo mi trabajo, respondiendo a emergencias en las carreteras rurales de Aragón, ayudando a quienes necesiten ayuda. Y si alguna vez recibo otra llamada para el kilómetro 63 de la A1506 en una noche de niebla, iré, porque así es como estoy hecho, porque es lo que prometí hacer cuando me convertí en paramédico. Pero ahora voy preparado, no solo con mi equipo médico, sino también con el conocimiento de que el mundo es más complejo y más extraño de lo que alguna vez imaginé. Hay lugares donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran, donde las reglas que gobiernan nuestra realidad se vuelven borrosas, y en esos lugares todo lo que podemos hacer es mantener nuestra humanidad, nuestra compasión, incluso frente a lo inexplicable. La noche después de mi conversación con el padre Javier, tuve un sueño. Soñé que estaba de nuevo en ese kilómetro de carretera, pero esta vez no había niebla. El cielo estaba claro y lleno de estrellas, y la luna llena iluminaba todo con una luz plateada suave. Dolores Navarro estaba allí, de pie en el arcén, pero en este sueño podía ver sus ojos. Eran marrones y estaban llenos de una tristeza infinita. En el sueño, me acerqué a ella sin miedo. ¿Puedo ayudarla?, le pregunté. Ella me miró por un largo momento, y luego negó con la cabeza lentamente. «Ya es demasiado tarde», respondió con una voz que era como el susurro del viento. «Siempre será demasiado tarde, pero gracias por intentarlo». Desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. No podía salvar a Dolores Navarro. Nadie podía. Pero tal vez, solo tal vez, el simple hecho de reconocer su sufrimiento, de no olvidarla, era una forma de honrar su memoria. He compartido mi historia con otros paramédicos y personal de emergencias que trabajan en áreas rurales. Algunos me miran con escepticismo, pensando que estoy loco o que inventé todo. Otros asienten con comprensión, compartiendo sus propias experiencias inexplicables, porque resulta que no estoy solo. Hay muchos de nosotros que hemos visto cosas en esas carreteras oscuras y aisladas, cosas que desafían toda explicación racional. Un colega de Valencia me contó sobre una carretera en las montañas donde, en noches de tormenta, los conductores reportan ver a un niño pequeño de pie en medio del camino, desapareciendo justo antes del impacto. Otro paramédico de Málaga habló de una playa aislada donde, durante las noches sin luna, se escuchan gritos de auxilio que parecen venir del mar. Pero cuando los equipos de rescate acuden no encuentran a nadie. Estas historias se comparten en voz baja durante los turnos nocturnos, cuando el mundo exterior está oscuro y silencioso. Son recordatorios de que nuestro conocimiento del mundo es limitado, de que hay misterios que tal vez nunca resolvamos. Y para aquellos de nosotros que trabajamos en los márgenes de la sociedad,
En esos lugares aislados donde la civilización se desvanece en la oscuridad, estos encuentros son un recordatorio constante de que no estamos completamente a cargo, de que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestro control o comprensión. Ahora, cuando conduzco por las carreteras rurales de Aragón en mis turnos nocturnos, miro esos kilómetros de asfalto vacío con una mezcla de respeto y cautela. Cada curva podría revelar algo ordinario, una emergencia médica estándar que puedo manejar con mi entrenamiento y experiencia. O podría revelar algo más, algo que me recordará que el universo es más vasto y más misterioso de lo que nuestras mentes pueden comprender completamente. Y en las noches de niebla, cuando la visibilidad se reduce a unos pocos metros y el mundo se vuelve silencioso y opresivo, mantengo mis manos firmes en el volante y mis ojos en la carretera. Pero una parte de mí está siempre alerta, esperando ver esa figura solitaria en la distancia, esperando escuchar ese llanto desgarrador que habla de un dolor que trasciende la muerte misma. Porque ahora sé que Dolores Navarro sigue allí, caminando por ese kilómetro de carretera, buscando ayuda que nunca llegará a tiempo. Y aunque no puedo salvarla, aunque no puedo cambiar el pasado o liberar su espíritu atormentado, puedo recordarla. Puedo contar su historia. Puedo asegurarme de que su sufrimiento no sea olvidado. Tal vez eso no sea suficiente. Probablemente no lo es. Pero es todo lo que tengo para ofrecer. Esta es la realidad del trabajo en emergencias rurales que nadie te cuenta en la escuela de paramédicos. No te preparan para los encuentros que desafían todo lo que crees saber sobre la realidad. No te enseñan qué hacer cuando respondes a una llamada y descubres que lo que necesita ayuda no es completamente humano, o ya no lo es. Aprendes esas lecciones en el campo, en esas carreteras oscuras y aisladas, y te cambian de maneras que no siempre puedes articular. Pero también hay una extraña belleza en ello, una comprensión más profunda de que el mundo es infinitamente más complejo de lo que aparenta, que hay capas de realidad superpuestas, que hay historias escritas en los lugares que habitamos, historias que continúan mucho después de que las personas que las vivieron hayan partido. Y para algunos de nosotros, aquellos que trabajamos en los bordes entre la vida y la partida, entre la luz y la oscuridad, esas historias se vuelven parte de nuestra propia narrativa, moldeando quiénes somos y cómo vemos el mundo. Así que sigo conduciendo esas carreteras, respondiendo a emergencias, ayudando a quienes puedo ayudar. Y cuando paso por el kilómetro 63 de la A1506, bajo la velocidad ligeramente, miro hacia la oscuridad y pienso en Dolores Navarro. Pienso en su familia, en su pérdida terrible, en su búsqueda eterna de redención que nunca encontrará. Y en mi corazón le envío una oración silenciosa, deseándole paz, aunque sé que probablemente nunca la encontrará. Porque al final eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer frente a lo inexplicable. Mantener nuestra humanidad, nuestra compasión, nuestra voluntad de ayudar incluso cuando sabemos que no podemos cambiar el resultado. Es lo que nos hace humanos, lo que nos separa de los espíritus atormentados que encontramos en esas carreteras oscuras. Si estás disfrutando esta historia y te ha hecho pensar sobre esos misterios que no tienen explicación, te agradecería muchísimo que le des like al video y lo compartas con alguien que también disfrute de este tipo de relatos. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que tengo preparadas. Y nuevamente, me encantaría leer en los comentarios si alguna vez has vivido algo inexplicable, especialmente en carreteras o lugares aislados. Tus experiencias me ayudan a entender que no estoy solo en esto, que hay otros que también han visto cosas que desafían toda lógica. Y para aquellos de ustedes que trabajan en servicios de emergencia, que conocen el peso de esos turnos nocturnos en lugares remotos, quiero que sepan que sus experiencias son válidas. Si han visto algo que no pueden explicar, no están locos. El mundo es más extraño de lo que admitimos en la luz del día, y hay misterios que quizás nunca resolvamos completamente. Pero eso está bien, porque en la búsqueda de respuestas, en el simple acto de reconocer que hay cosas que no entendemos,
encontramos algo profundamente humano: la humildad, la curiosidad y la capacidad de maravillarnos ante lo desconocido. Esta ha sido mi historia, la experiencia que cambió mi perspectiva sobre la realidad y me enseñó que el mundo es mucho más complejo de lo que alguna vez imaginé. Dolores Navarro sigue esperando en esa carretera, y yo sigo haciendo mi trabajo, llevando conmigo la lección de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, pero que merecen nuestro respeto y nuestra compasión. Gracias por escuchar, y recuerda, la próxima vez que conduzcas por una carretera rural en una noche de niebla, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué podrías encontrar esperando en la oscuridad.